Ya estamos con Yamila Díaz para hablar de sexualidad en la pareja. Bienvenida, Yamila, un Así placer. es, buenas tardes. Bienvenida, ¿Cómo están? Yami. ¿Cómo Ya andás? está el solcito, hasta medio calor hace un ratito frente al sol, así. Sí, pero Yo que salí temprano. bien frente al sol. Sí, tenés que estar bien frente al sol, si no, no. O con el sol puesto prácticamente. Totalmente. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien? bien. Bueno, un montón de temas propones para hoy bajo ese título, sexualidad en la pareja. Exacto, y lo que quieran y lo que los oyentes también vayan trayendo si quieren. La idea es como conversar, justo hace poco hice una charla de sexualidad en la pareja y yo el mensaje que les quería dejar era: no demos la sexualidad por sentado. Vieron que a veces esto que ya lo hemos conversado acá, nos gusta a alguien, nos ponemos en pareja y creemos que todo va a ir fluyendo. Y después suelo tener pacientes, parejas, que por suerte están consultando bastante ahora, en conjunto, que vienen y te dicen: queremos conectar, porque si no lo que hacemos es un trámite. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿La dale. sexualidad en la pareja es directamente proporcional al amor? Qué buena pregunta. Vos me haces preguntas que me matás a veces. No sé si tengo la respuesta de eso. Yo creo que no. Lo que me sale así decirte es que no, porque a veces es lo que digo, justamente podemos pensar, amamos mucho, entonces la sexualidad va a ser mucho y va a estar buena, y hay veces que no. De hecho, hay veces que amamos mucho y hay mucha ternura y eso distancia un poco el deseo. Me acuerdo de una paciente que su pareja, no me acuerdo el apodo exactamente, pero era como algo muy así disminutivo, que parecía más el padre que el novio, y ella me decía: es que la verdad que me erotiza re poco que me diga como de esa manera, y era como todo te cuido, y tanta ternura que a veces aleja un poco el deseo, porque como que no se encontraba ese erotismo entre ellos. Lo que pasa es que a veces uno tiende a pensar, ¿no?, que todo lo que está de alguna manera estandarizado en lo que tiene que ver con la sexualidad y la pareja, o todo lo que parecería que estuviera escrito por ahí mandatado, es palabra santa, y muchas veces nos olvidamos de que cada persona es un ser autónomo de pensamiento y sentimientos libres, y a veces de repente puede pasar que si nuestra pareja hoy no quiere, Sí. porque no quiere, no me quiere más, ya no le gusto más. O es motivo de problemas. Y ya todo lo que construiste durante días, semanas, meses o años se derrumba. Es como un comentario malo en las redes sociales. Vos podés tener 50 comentarios excelentes, pero uno malo que no sabes ni de quién es, ya te echa a perder todos los otros 50. Es muy cierto eso, y sucede un montón, porque, bueno, uno de los temas que traía es la frecuencia sexual, ¿no? Pero también esto, ahí cuando uno es rechazado, entre muchas comillas, ¿qué se pone en juego? La autoestima, y cómo nos cuesta como entender que no es que nos está rechazando a nosotros como no nos quiere, sino capaz que ese día está cansado, no tiene ganas, conectó con otra cosa, pero siempre lo tomamos como más personal de lo que en realidad es, y eso genera dolor. Y el otro día una paciente en pareja me decía en la consulta que muchas veces tiene ganas, pero que no dice nada, espera que él inicie o busque porque tiene miedo a ser rechazada. Entonces, fíjense como todo lo que no se habla tampoco, porque eso salió porque yo lo pregunté en la consulta, pero si no, son cosas que no nos sentamos a hablar. ¿Y qué tanto consultan las parejas por ese tema también? Porque, por suerte bastante. Porque está ahora también eso de la molestia de cómo plantearlo y que pase a ser un problema en la pareja. Exacto, sí. De la frecuencia, ¿no? En mi experiencia es más común que consulten individualmente, pero yo siempre les explico que siempre que incorporemos a la pareja en la consulta, tiene mejores resultados. Por el hecho de que primero está bueno que la pareja sepa, muchas veces no le cuentan, pero además porque me gusta a mí conocer a la pareja, también ver qué piensa ella o él, y suelo mandar ejercicios que, si bien se pueden hacer en solo, es mejor siempre en pareja. Entonces, a veces termina viniendo la pareja. Pero últimamente me ha pasado una racha de que vengan parejas a consultar. Así que, bueno, por suerte viene siendo esto más común, de esto que digo, no dar por sentado, decir, bueno, noto que estamos mal, noto que venimos con un tema y queremos solucionarlo, no queremos que esto nos venza o nos gane, queremos solucionarlo. ¿Qué pasa con lo cultural? Porque en lo cultural parecería que la mujer tuviera más libertad en decir hoy no tengo ganas que el varón. El varón está criado, ¿no? O por lo menos los varones hasta de mi generación, y perdón por el término que voy a usar, pero fue el que se me enseñó a mí para cumplir y para estar, y
Y de repente también puede pasar que el varón no tenga ganas, pero capaz que no tiene no tiene el permiso Sí, de decir, che, mira, ¿sabes qué? exacto. Y como que la mujer es más libre en ese Y le- sentido. Sí, pero ¿no? te acoto Sí. algo que me Entre parece comillas que... libre, ¿no? Sí, claro, a eso voy. Que también la mujer está culturalmente, o por lo pronto de las cosas que con las que nosotros fuimos criados, ¿no? Nuestras generaciones, me parece, también con ese rol de cumplir con lo que el hombre quiere. Porque si el hombre quiere y ella dice que no, es para problemas. O También, era para es problemas, en un verdad. momento en el que tampoco era Sí. no había tanta libertad de plantear los deseos y plantear con cierta libertad, ¿verdad? Lo que corresponde plantear con absoluta libertad, cuando uno quiere que tiene que ser un deseo compartido, ¿no? Sí, es que los dos dicen la palabra que es más importante, el cumplir. O sea, estamos yendo a la cama a hacer lo que creemos que hay que hacer, no lo que queremos hacer. Y ahí entra el tema. Obviamente que hay que tener una perspectiva de género y que esto nos sirve para ver cómo se juega de diferente manera, si sos varón que si sos mujer. Lo que pasa que ahí es donde capaz que culturalmente le erramos, ¿no? En la percepción que tenemos de todo, porque no salimos a cenar afuera todas las noches, Ujú. Sí, ¿no? No vamos todos los días al cine, claro. no vamos tal todos cual. los días a bailar. Y sin Este, embargo pretendemos... Claro, porque además creo que es como todo, está el principio de las cosas que cuando vos te conocés, Claro. ¿no? Y después me imagino que después es como que el desarrollo o la maquinaria empieza a girar de una manera donde se van generando quizás los momentos, ¿no? Como en Exacto, todo. y hay que irlo sabiendo generar, porque a medida que todo se va volviendo más rutinario, la monotonía, obviamente que eso apaga un poco el deseo. Y ahí es donde tenemos que planificar el encuentro, que muchas veces lo comentamos y a la gente le parece raro, como, bueno, no, el sexo debería ser espontáneo, ¿cómo vamos a planificar? Pero en realidad yo siempre les explico, lo que planificamos es el encuentro, una cita, por ejemplo, una cena, un momento para nosotros. Después en ese encuentro puede surgir o no. Lo que planificamos es tener ese espacio de conexión. Hoy en día casi todo lo que hacemos lo tenemos que planificar, aunque sea de ocio. Después nos damos ese rato y después ahí puede surgir que se dé una charla profunda que hace tiempo no teníamos por no darnos este rato, o que tengamos sexo. Pero todo suma a la conexión. Tal vez si se da esa charla profunda que hace tiempo nos merecíamos, nos debíamos, y eso nos conecta, a los días nos da más ganas de tener sexo porque estamos más conectados. Y hablando de charlar, ¿qué es lo que pasa durante el acto sexual, ¿no? Porque, a ver, yo quiero tratar de ir a lo común, ¿no? Sí. Las cosas que se dicen también durante el acto sexual, porque yo qué sé, no debe haber nada más lindo que por más que estés recreando algo imposible Sí. sexualmente, tu esposa te diga te amo, tu pareja te diga te amo, o vos le digas te Claro. amo a tu pareja, más allá de todo el otro rosario de cosas que se pueden llegar a replicar, que uno vio en una película o que le Sí. sale en el momento, lo que fuera, pero hay cosas que tienen como un poder mucho más fuerte también en ese sentido, y que a la hora de lo cerebral, como hablaba esta oyente, que creo que no leímos el mensaje al aire, pero estaba muy bueno, Sí. No, que un oyente decía que el cerebro es el primer órgano sexual. que está Y tal buenísimo. cual, 100% de acuerdo. Pero las expresiones también, ¿no? Imagino que deben de ser muy importantes Sí. en ese sentido. Todo lo que sea comunicación sexual es muy importante y es lo que más tenemos como apagado. Que esa comunicación sexual es bueno y sana que esté en el durante, cuando tenemos relación sexual, como vos decís, poder expresar lo que sentimos, pero también lo que nos gusta, lo que no nos gusta y de la manera que queremos. Y ahí siempre recomendamos que sea afirmando o mostrando lo positivo, con afirmaciones. Bueno, esto sí, me gusta así, seguí así, pero no reforzando lo negativo, ¿se entiende? Si vemos que algo no nos gusta, lo podemos como modificar, incluso moviendo con nuestra propia mano, lo que sea, y decir así sí, en vez de decir no, así no, cambiarlo y decir así sí. Pero después es muy importante tener la comunicación en el post, o sea, en el antes y en el post. Es conversar del sexo que queremos tener, como conversamos de la cena que queremos tener, como conversamos de cómo vamos a limpiar la casa, es conversar sobre cómo nos vamos a gestionar y poder reafirmar, bueno, ¿viste lo que hicimos el otro día que vos te moviste así? Eso me gustó. Como si yo no lo comento, el otro no tiene cómo saber que eso me gustó más que el otro, ni que hablar si finjo. Por ejemplo, si finjo un orgasmo, le estoy dando un mensaje a la otra persona de que lo que está haciendo me gusta. Entonces la persona genuinamente lo va a repetir y lo va a hacer. Y ahí es donde entran todas las
los malos entendidos que solemos hacer que no son para nada buenos, y que por eso digo, la comunicación sexual es muy importante. Así como también conversar cuál es nuestra frecuencia ideal. Bueno, para vos, ¿cuánto estaría bien? ¿Por semana, por mes, por año? ¿Con qué frecuencia sexual vos estás bien, te sentís a pleno? Y que el otro también lo comente, y llegar a tener la misma frecuencia sexual que tu pareja es rarísimo y es difícil coincidir, y también tener en cuenta que el deseo va cambiando por los momentos que vamos pasando. Pero sí, más o menos conversarlo hace que yo sepa a dónde quiero apuntar. Y ahí vemos obviamente se puede trabajar el deseo para subir esa frecuencia, y también se puede usar la masturbación como para equiparar en el caso de que el deseo de alguien sea mucho más alto que el de la otra persona. Pero son cosas que hay que conversar, y son cosas que no solemos conversar. Porque ahí en esos temas, Yami, por lo menos cuando recibimos mensajes, por ejemplo, como estamos recibiendo ahora, además que está la pregunta de cuánto es la frecuencia normal o lo esperable, y se habla de a qué edad o a qué etapa de la vida, pero es parte también de la realidad de esa pareja. Claro. Depende también de muchos factores, del momento de la vida que están. Claro. Yo siempre digo que la frecuencia sexual normal es con la que te sientas a gusto y la que no te genere dolor. Punto. No hay otra. Y para eso tenemos que saberlo, sincerarnos y comunicarnos con el otro. El problema es que las veces que se habla de esto, en general, entre amigos, por ejemplo, solemos exagerar. Me parece que la gente suele mentir bastante con respecto a lo que tiene. O tal vez quienes tienen una frecuencia más alta lo suelen contar, y nosotros nos quedamos como que si eso fuese lo normal o lo esperable. Entonces es importante saber que no hay una normal o esperable, sino con lo que yo me sienta cómoda. Totalmente. ¿Hay estándares en el sexo? ¿En qué sentido? En todo sentido. Sí, o sea, no tendrían que haberlos, pero hay como un estereotipo que nos lo trae también la pornografía, lo que les digo que se conversa. Fíjense que si nosotros prestamos atención a la información que la sociedad nos da, nos pasamos escuchando canciones que se pasan hablando de sexo de una manera como exagerada, todo está hipersexualizado. Entonces, por un lado, tiene como lo que yo a veces digo positivo, porque pareciera que ya no es más tabú, no está tan prohibido, porque antes todo era más prohibido, pero en realidad capaz que nos pasamos para el otro lado en el sentido de sigue siendo tabú, porque seguimos hablando, pero desde el lado ahora de la hipersexualización, el tema del mandato. Entonces necesitamos volver al medio, estar en un medio que creo que no hemos podido estar, pero que nos estamos acercando, de poder sincerarnos. Como la otra vez una pareja me decía, en una cena estaban hablando de una frecuencia sexual como súper alta, y entonces ellos dos llegaron solos, y después parece que él le dijo a ella, ¿viste que vos estás bien con lo que nosotros tenemos? Porque era como bastante significativamente menor. Y ella le dijo, sí, yo estoy re bien con eso. Ah, está, yo también. Fin del tema. Terminó el problema. Pero qué bueno poder hablarlo eso. Y también ver las etapas de la pareja, sí. ¿no? Exacto, sí, no es lo mismo si estamos cursando un puerperio, como ya hemos hablado acá, en el posparto, si somos más grandes, más jóvenes, si la pareja es muy reciente, si tiene muchos años, tal cual. Por eso no podemos caer en compararnos, pero vieron que sin querer nos terminamos comparando. Y a mí a veces me da pena porque nos comparamos con cosas que la gente también exagera. O que el discurso porque en esa comida, ¿quién se va a escuchar? Quien capaz tenía una frecuencia más alta, y quienes capaz no tenían una más baja no se animaron a decir, no, pero yo no soy así. Entonces queda un discurso circulante que no es el de la mayoría o no es el de todos. El tema es que no podemos como genuinamente conversar sobre eso porque hay muchos mandatos todavía. Sí, además uno a veces, por lo que se va aprendiendo en el correr de la vida, por lo que uno aprende con una profesional como vos, uno se da cuenta que quizás estamos ante lo voy a decir mal y vos me vas a corregir, la actividad humana más compleja que quizás que tenemos, más compleja que estudiar, más compleja que trabajar, más compleja que ejercer una profesión, porque además el sexo es como un abanico chino, es decir, es redondo, no es un abanico, abarca tanta cosa, Sí. porque es motivo de placer, es una expresión de amor, es moneda de cambio en algún caso también. Sí. Se comercializa el sexo Sí. también. Como decías vos, a veces uno se pregunta, cada generación con su
malformación en el sexo, quizás en el caso de mi generación la pornografía, las anteriores con religiones diciéndote esto es una chanchada, esto está mal. Ahora con una hipersexualización, ¿no? Y uno piensa cuán importante es el sexo a la hora, como otras tantas cosas, a la hora de construir sociedad también. Sí, es como que es un tema que mueve mucho, así como el dinero. Creo que el sexo, el poder, el dinero son temas que mueven mucho en nuestras sociedades y tal cual. Y entonces como qué importante que podamos tener educación de algo que genera tanto, que es tan importante. El tema es que no siempre la tenemos, pero de una mirada que no es muy constructiva y que no aporta cosas buenas. Y me quedé pensando en esto también que decías de los varones, las mujeres, que también últimamente, justo será casualidad, pero la verdad es que muchos de los varones que he tenido traen esto de el agotamiento, el cansancio, el bajo deseo y lo difícil que es, siendo varón, expresar que yo no tengo mucho deseo sexual, porque es como vos decías, no es lo esperado. Entonces, esto que les decía de la perspectiva de género, perdón, es súper importante, porque como los problemas pueden atravesar a las mismas personas, pero se viven diferente. La presión que puede sentir un varón no es lo mismo. La mujer tal vez sienta más culpa, por ejemplo. El varón tal vez sienta más presión. O como hablábamos el otro día, por ejemplo, con un paciente que tenía más problemas de trastornos con el cuerpo y inseguridad con su cuerpo. Sí, puede pasar perfectamente en varones también, pero por ejemplo, en las mujeres se ve más esto de, bueno, me va a cambiar por otra, no voy a ser elegida. Y este varón me traía esto de, bueno, no, a mí no me pasa eso y sin embargo tengo inseguridad acá en mi cuerpo. Bueno, pero creo que ser varón tiene mucho que ver, porque tal vez no te van a cambiar por estar más gordito o porque no seas inseguro por tu cuerpo, pero las mujeres como que vivimos más con eso. Y sin embargo es como el mismo tema, inseguridad con el cuerpo, pero pega diferente, por así decirlo, si sos varón o si sos mujer. Por eso la importancia de tener perspectiva de género en la consulta. Y sobre todo la empatía y poder conversar todo eso. Sí, además como decía Cairo también, ¿no? Pero quería sumar un elemento, todo lo que tiene que ver con lo que se vuelca al momento de tener sexo. Claro, todo lo que se pone en juego. Vos lo planteabas en uno de los puntos para tratar hoy, Yami, del autoconocimiento. No solo del conocimiento del cuerpo, sino también de lo que pasa, de lo que pasó en la historia de la persona. Claro. Hay mucho de, Cairo lo deslizaba, pero un poco también va desde culpa, aceptación, el respeto del otro, dónde me pongo yo, el lugar de mi deseo, el lugar de, valga la redundancia, de dar lugar al deseo del otro. Sí. Hay tantas cosas que se ponen en juego que las quizás experiencias que tuvimos. Eso mismo, y que quizás la madurez te permite verlo de otra manera, que capaz que en el inicio de la vida sexual es algo que no lo manejás tan profundamente, ¿no? Pero hay mucho que se pone en juego. Más allá del vínculo en la etapa que esté, me parece, ¿no? Bueno, eso es re interesante. Justo me compré un libro hace poco que se llama Nunca es solo sexo. Y va por ahí, porque por más de que sea sexo casual, vos no solo pones tu cuerpo, pones en mente tu juego, tus vivencias, tus experiencias, con lo que conectás, con lo que no conectás, lo que te despierta, un posible trauma que puedas tener. Hay un montón de cosas que se ponen en juego. Y cuanto más yo, tal vez, por ejemplo, vaya a terapia, me conozca, más voy a poder usarlo a mi favor y tener esas herramientas, saber a qué me expongo y saber a qué no me quiero exponer o no me debería exponer. Entonces creo que por eso es tan importante y mueve tanto nuestra sociedad, porque no es simplemente un acto físico como lo podemos pensar, mueve un montón de cosas. Y ni que hablar en pareja, nos da el mensaje erróneo tal vez, pero una pareja que tiene bajo deseo, baja frecuencia, solemos pensar que está mal como pareja y de repente están mucho mejor que cualquiera de otras parejas. Y conectan, porque también miremos la calidad, no solo la cantidad, ¿no? Exacto. Bueno, te iba a preguntar eso, Yami, porque también puede estar la pregunta depende de cada pareja, es un mundo y la frecuencia que quiera cada uno, pero ¿hay algún, y un poco también eso, ¿hay algún estándar para decir, bueno, acá hay algo que hablar o acá hay algo que abordar? Eso va en cada pareja. Claro, y ahí en todo caso va más en la calidad que en la cantidad. Si, por ejemplo, cada vez que tenemos sexo, no importa si es una vez por mes o todas las semanas, no estamos conectando, estoy teniendo dolor, no estoy llegando al orgasmo, siento que mi erección no es la misma de antes. Bueno, si yo considero que eso me está afectando,
que muchas veces no afecta concretamente en lo físico o por la pareja, sino más por lo que me genera malestar a mí en mi mente. Pero todo eso ahí es un indicio de, bueno, esto estaría bueno consultar para ir a trabajarlo, porque además se puede solucionar y se puede siempre potenciar la vivencia de la sexualidad. Yamila, cuando hablamos de la consulta, Sí. siempre, yo no sé por qué, pero esto es algo que me viene a mí, aunque calculo que la respuesta es otra, ¿no? Pero siempre que pensamos en la consulta estamos pensando en la pareja. Uh-huh. Y no pensamos en nosotros también como seres sexuales. Claro, Porque individualmente. yo puedo, Sí. una persona que nos está escuchando puede tener encuentros, ¿no? Tener encuentros casuales todos los Sí, fines de por semana, supuesto. cada día, y que de repente, bueno, capaz que está todo bárbaro, o le parece que está todo bárbaro, o no le importa porque esa pareja no va a perdurar Sí. en el tiempo, o quizás sí. Porque capaz que cuando tiene esos encuentros se encuentra cada 2 por 3 con un problema que se repite, que quizás no tiene nada que ver con la erección, Sí. sino con el comportamiento y su lenguaje corporal Sí. también a la hora de tener Sí. sexo. Sí, es que lo primero a mirar es lo individual, porque de hecho la mayoría de las personas consultan individualmente y muchos de mis pacientes no están en pareja e igual se nota esa incomodidad cuando mantienen relaciones sexuales, sea con un vínculo estable que tengan o con vínculos casuales que tengan. Individualmente sí, perfecto. Y creo que es lo primero a mirar, o sea, por ejemplo, yo quiero llegar a un orgasmo, supongamos en pareja. Bueno, antes tengo que saber cómo yo necesito individualmente llegar a un orgasmo y después tengo que poder comunicarle a la otra persona, sea mi pareja sexual me refiero, no tiene que ser pareja como lo estamos pensando. Necesito comunicarle, pero ¿qué le voy a comunicar si yo no me conozco? Entonces ahí entra la cadena de pasos. Primero conocerse, saber lo que necesito y luego poder comunicárselo al otro. Entonces es una cadena en la que vamos trabajando. Pero todo eso lo vamos a ver, lo vamos a saber si lo pensamos, lo trabajamos. Hay parejas que no tienen problemática en este tema y bueno, en ese caso obviamente no van a consultar. Y pongamos ejemplo con otra cosa de la casa que puede ser más común. De repente estamos en convivencia y a ninguno de los dos nos molesta que queden los platos para fregar para el otro día. En la noche queda todo para fregar de mañana. Si a ninguno de los dos le molesta, no va a ser nunca un problema eso. Entonces, ¿cuándo es necesario sentarse a hablar de, bueno, cómo lo vamos a resolver? Cuando alguno de los dos les está molestando o está generando algo en la pareja. Entonces, llevémoslo al sexo, es lo mismo. Si los dos fluimos y nadie tiene inconvenientes con la frecuencia, con la calidad, listo, va a fluir y creo que esa es la idea que tenemos como que nos va a pasar. El tema es que yo quiero dar el mensaje de que no siempre va a pasar eso. De hecho, es más probable que como somos todos tan diferentes, pase lo otro, que no nos entendamos, que en alguna cosa pensemos diferente, que lo interpretemos de una manera, de la otra. Entonces, es necesario sentarse a decir, bueno, che, viste que yo con el sexo me relaciono de esta manera, me gusta esto, no me gusta esto otro, me parece que una vez cada 15 días para mí está bien. Como conversar esas cosas es súper importante, porque además te permite conocer al otro. Entonces, todo lo que sea conocernos, que por eso yo les traía acá un juego para estimular esto de conocernos más, porque yo no sé si les he contado acá, pero hay una forma linda de ver a la pareja como la mesa de 4 patas, no sé si lo hemos conversado creo eso. que no. Igual si no está bueno para que lo... Está bueno recordarlo, si no. Pensar en la pareja como una mesa de 4 patas. Entonces, cada pata es un tema que tenemos como que sentarnos, reverlo, pensarlo. Una pata es la atracción sexual, que es todo esto que estamos hablando, la temática de la sexualidad. Otra pata es la amistad, el hecho de ser compinche con mi pareja, esto de ser amigos, de divertirnos con el otro, de esa complicidad que existe. Otra pata es el proyecto en común, también muy importante, porque si tenemos diferentes proyectos, si yo no quiero hijos y vos sí, tenemos que conversar esas cosas, porque en algún momento son cosas que pueden hacer que la pareja cambie o se separe. Y la otra pata es la admiración. Es súper importante admirar a tu pareja, que te genere orgullo lo que hace, que puedas como admirarla. Esas serían las 4 patas. Y la tabla de la mesa que une, y no en vano toca todas las patas, es la comunicación. Entonces pensar así a la pareja es como un lindo ejercicio de incluso, yo les doy como una foto de la mesa con las 4 patas y les mando que se sienten a conversar. Bueno, ¿cómo te parece que estamos en esta pata? ¿Está más o menos? ¿Vamos bien? ¿Qué pensás vos? ¿Qué pienso yo? Y ir trabajando todo eso para decir, bueno, le vamos a meter a esto. En esta parte le queremos meter un poco más porque podríamos mejorar la pata, está media rota.
Y pensarlo así es como lindo para conectar en pareja y para construir. O tal vez conversamos y nos damos cuenta que tenemos diferentes proyectos en común que no van hacia un mismo camino y bueno, toca ver qué hacer con eso también. Bueno, no lo habías contado. No lo había Si contado. no, creo que nos acordaríamos. Y está buenísimo. muy Muchas lindo cosas de eso. las que saltan en esos momentos es las diferentes percepciones que hay de alguno de esos temas. Sí, Que tal también cual. es un capítulo importante porque vos podés percibir que estás bárbaro en cierto aspecto y uno puede ver la pata Exacto. divina y otro puede ver la pata totalmente chueca. No, y además es fundamental. Por eso te preguntaba por el amor, yo Sí. al principio de esta conversación, ¿no? Porque yo me considero un creyente y un, perdón por lo que voy a decir que suena muy pomposo, pero un guerrero del amor, porque me encanta el amor. Y esto que acabas de poner justamente también tiene como base eso, ¿no? Sí. El amor, que debe ser uno de los sentimientos más lindos que uno puede llegar a sentir Sí. por otra persona. Y cómo esa mesa, que nunca, ¿no? Yo nunca había escuchado eso. Hay que sentarse a esa mesa Sí. y tratar de arreglarla. Y otra cosa también, y da trabajo. Sí. Exacto, da Y trabajo. da trabajo, Da porque no es trabajo. que uno chasca los dedos Tal cual. y el No. amor está y permanece y es a veces sí, pero no siempre. A veces es una construcción y es una construcción diaria y depende en qué etapa de la vida te agarre, cómo, de lo que vengas. Tiene tanto en juego, tanto. Y no tiene control Z, no tiene y vas undo, aprendiendo, ¿viste? O sea, y vas claro. aprendiendo en todas las etapas, vas aprendiendo Sí. con todo lo que pasa. Pero, y yo a veces O es incluso... lo deseable. Sí, obvio. Y uso ese ejemplo como para también explicar que el amor es divino, pero a veces no alcanza. ¿En qué sentido? Yo te puedo amar un montón, pero si no tenemos el mismo proyecto en común, por decir algo, bueno, tal vez esa relación no va a prosperar de esa manera como la conocemos de pareja. Eso no quita que no nos podemos seguir amando y queriendo lo mejor el uno para el otro. Entonces está bueno sentarse a pensar qué queremos negociar, qué queremos ceder. Como vos decís, siempre en un vínculo cedemos cosas, cambiamos cosas y no es fácil tener un vínculo. Requiere como de mucho trabajo, de mucha comunicación asertiva, de poder decir, bueno, a mí me pasa esto con esto, ¿qué te pasa a vos? Por decirles otro ejemplo, también está el FODA, que lo pueden hacer, otro ejercicio que mando también. Vieron que el FODA es las fortalezas, los objetivos, las debilidades y las amenazas. Es un ejercicio que se suele hacer como para los proyectos. Para proyectos, exacto, empresas y vamos a hacer demás. un proyecto, hacemos el FODA de este proyecto. ¿Cuáles serían nuestras fortalezas, los objetivos, las amenazas? Bueno, hagámoslo de nuestra pareja también. Hacemos el cuadrito y ponemos, bueno, me parece que nuestra pareja tiene estas fortalezas. El amor, somos compañeros, nos queremos, siempre nos acompañamos, tiene estos objetivos, tiene estas amenazas, tiene, bueno, estas debilidades, cuando nos pasa este malentendido, ninguno de los dos lo sabe resolver, esa es una debilidad. Conversar sobre estas cosas nos fortalece un montón. Que conversar no es lo mismo que planificar. Exacto, ¿no? Porque viste que a veces, esto es otra A ver, cosa ¿cómo cultural sería? también, claro, nosotros, o sea, voy a hablar a título personal. Uno cree que el amor es una cosa que surge, la pareja se va desarrollando, va evolucionando, que esto que lo otro, y que el universo y Dios nos den una mano con todo esto. Proveerá. Claro, Dios proveerá. Sí. Y se niega a planificar, ¿entendés? Claro, ¿Entendés? sí. Porque planificar es como algo más frío, como que no tiene que ver Claro, con esto. como que parece que no es espontáneo y entonces eso pareciera que está mal. Es que es lo que les decía hoy. Hay veces que algo no sé, como tenemos esa idea que el amor, que el deseo tiene que ser espontáneo, tiene que surgir. Y no está mal planificarlo. Entonces, tal cual eso. Y Hay que tener valentía para hablarlo también, ¿no? Sí. sí. Pues una papa decir acá. Claro. Sí, sí. Hablemos de las 4 patas de Ahí la está. mesa. No, Para ¿De vos. las hay que qué? sentarse. Decime. Pero entonces para vos no estamos también en esto. Entonces, claro. Bueno. Que Por eso es todo eso, un me tema, parece ¿viste? Nos que ofendemos fácil con Por eso ¿no? digo, Tomamos no es todo muy fácil. personal. Tampoco quiero que quede como, No. che, Sí, hoy tal hay cual. que tener esta charla porque es una pavada y No, se soluciona Mirá, todo. mirá para acá, Es mirá la manito. difícil, claro, es difícil. Un títere para distraer. Es muy Es difícil difícil. no ofenderse, plantear las cosas sin herir al otro, porque el amor también te deja
muy vulnerable con, Sí. con estos temas. Sí, te expone un montón. Bueno, en la primer consulta, yo cuando vienen en pareja, la primera consulta me la tomo como para conocerlos, pero ya la segunda leemos un PDF que yo armé sobre comunicación asertiva y ponemos las reglas de cómo nos vamos a manejar de ahora en más. Nos vamos a comunicar de esta manera, no vale de la otra. Y la comunicación asertiva no es más ni menos que poder ser sensato y sincero con lo que a uno le pasa, pero siendo cortés y siendo amable con el otro, ¿no? Entonces, bueno, es lo que siempre dicen los psicólogos y las psicólogas de hablar de uno mismo. A mí me pasa que cuando vos haces esto, yo en ese PDF tengo armado un ejemplo que es con las llegadas tarde. No es lo mismo decir, siempre llegas tarde, estoy cansada, me arruinas el día, a decir en este orden de pasos que yo les sugiero, que es, he notado que frecuentemente, porque no es siempre, seguramente no sea siempre, Claro. he notado que frecuentemente llegas tarde. Cuando eso pasa, a mí me pone mal y nos arruinamos el día. Y acto seguido de expresar lo que me pasa, pido un cambio, porque no es solo la queja por la queja, sino pedir un cambio. Entonces, ¿qué te parece si la próxima que estés llegando tarde me avisas antes? Así yo lo resuelvo y nos ahorramos este problema. Y capaz que el otro ni se había imaginado que a al Exacto. otro integrante de la pareja le afectaba algo. Que Exacto. es Y qué totalmente- diferente es plantearlo así. Sí. O sea, mira, Cambia mucho. ¿qué lugar ocupa la inteligencia emocional en todo esto? Uf, un montón, 100%. Por eso vayan a terapia, los recomiendo mucho, porque no tenemos educación emocional desde la escuela, que ojalá que es algo que vieron que hoy se está hablando más de esto, y Sí. así como la educación sexual integral tendría que ser una materia, la educación emocional también tendría que serlo. Igual el tema, la educación sexual es... Y tiene mucho de la educación emocional. Sí, obviamente. Sí, claro. Lo que pasa es que la educación sexual es algo que es tan manoseable, Sí, valga la redundancia, es tan manoseable, porque a Sí. veces pasa con este tipo de cosas que lamentablemente se pierde el objetivo para ir hacia un lugar ideológico Sí. de lo que sí, implica sí. la sexualidad, porque el sexo sigue siendo también desde afuera, sigue siendo una especie de camino de poder, de camino Claro, de es que dominación es de las eso. personas. El tema es el poder. Entonces es muy difícil, Mm. perdón por el ejemplo que voy a poner, pero es muy difícil estar a un nivel como el que estaba Gastón Boero a la hora de enseñar Claro. sobre sexo, porque él decía las cosas como son, las cosas Sí. por su nombre, las cosas como van. Sí. Y bueno, y después cada uno también con su interpretación de las cosas, pero es muy difícil que te vengan a bajar línea en lo que tiene que ver con... Claro, bueno, es que se supone que la ESI no baja línea, Claro, solamente y además, acompaña, sí. Claro, un detalle. Gastón nos hablaba a los grandes. Es verdad. La ESI Claro. va para los más chiquitos, desde que arrancan a Está conocerse bien. su cuerpo, saber nombrar las cosas por Claro. su nombre, Está bien. a el tener el respeto por el cuerpo del otro, el conocimiento del suyo Exacto. propio. Es Esto- como otro nivel desde el que se arranca, sí, me tal parece. cual. Perdón que te Y interrumpí, no, está Yami. perfecto lo que decís porque es así y justamente no es la idea bajar línea a nadie, de hecho, sino brindar información acorde a lo que cognitivamente la persona puede comprender y hacer un acompañamiento y un seguimiento. Eso es lo que hace la verdadera ESI. Lo que pasa es que Ujú. muchas veces se hace mal. Eso es cierto, pero en realidad lo que hace y lo que apunta es eso. Entonces tiene como ahí 5 objetivos que para mí es fácil entenderlo así. Uno es cuidar el cuerpo, como vos decías, el otro es tener perspectiva de género, el otro es el respeto por la diversidad, el otro son los derechos humanos que son tan importantes y el quinto se me está yendo en este momento, pero ya me va a volver. Pero así como entendiendo con esos 5, uno puede decir, no es solo sexo, porque a veces decimos la ESI es ir a hablar de sexo, no, son un montón de cosas más. Sí, es un universo prácticamente. Exacto, ¿no? es un montón de cosas más que tenemos que tener en cuenta y lo hacemos acompañando, no lo hacemos Sí, y es bajando línea. Valorar la afectividad. Valorar la afectividad es la más importante, porque vos me decías la inteligencia emocional. Me olvidé del más importante. Yo siempre lo explico esto con el tema de hacer esta pedagogía afectiva, que es como debería ser la ESI. Cuando a mí me llaman a dar un taller de menstruación, la típica, que lo llevan muy para el lado biologicista, explicarle a qué es como el útero que sangra. Y vos escuchás a esas niñas y su miedo o su mayor inquietud en el taller es ¿qué pasa si me mancho? ¿Se pueden reír de mí? ¿Cómo gestiono esto? Entonces, ¿qué emociones me genera todo lo que tiene que ver con la sexualidad? Eso es valorar la afectividad. Vos hablas de emociones y de los miedos también, que hay mucha cosa. También los nervios, ¿no? Exacto. Porque vos sabés que no me sorprende, pero los mensajes que están llegando, particularmente el día de hoy,
van entre lo ofensivo, ahora seguramente me van a caer unos cuantos más, entre lo ofensivo, ¿cómo decirlo? El mejor me río u ofendo al otro para que el problema no sea mío y sea del otro, o vamos a lo fácil, vamos a lo rápido, qué tanta cosa, qué tanto amor, esto es carne. Claro, bueno, ¿no? La sexualidad muchas veces se usa para ofender al otro, para criticar, no en vano las malas palabras son todas de sexualidad, porque sí, también es como lo que más fácil nos saca de nosotros expone al otro. Y eso yo lo veo mucho en los talleres también. Es como una salida fácil, se empiezan a reír y, no, él te quiere hacer una pregunta. Empiezan así los adolescentes. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Cada uno habla por uno mismo. Si vos me querés hacer una pregunta, hacémela vos. No importa a él. Pero siempre como que es la salida fácil, porque realmente nos expone la sexualidad. Nos genera vulnerable, nos pone muy vulnerables. O sea, nos expone un montón, porque como vos decías hoy, no es solo el cuerpo. En realidad, tal vez eso es lo que nos han hecho creer, que uno solo pone el cuerpo y ya está, y después vamos por la vida gestionando cosas de una manera que no es lo más asertivo y a veces nos termina afectando, o terminamos, bueno, muchas veces el sexo termina siendo una salida de escape para que hay personas, no todas, pero quienes tienen mucho deseo sexual, y hay veces que pueden usar el sexo para escapar de las emociones, por ejemplo, la salida fácil para ir ahí y no pensar. Entonces, bueno, son cosas que, repensárselas cómo a uno le afectan, tal vez no le afecten y está perfecto y bienvenido sea el disfrute, pero también la realidad es que le afectan a muchas personas porque se ve en la consulta, cuando uno se pone a hablar de esto, muchos se animan a ir contando lo que les afecta. Entonces, bueno, me parece que va por ahí. Y vos traías estas cartas hoy, tienen varias preguntas. Contanos un poquito de qué se trata. Exacto. Vos sos experta en este tipo de juegos y propuestas. Sí, a mí me gusta siempre como traer recomendaciones, como hablábamos del FODA, hablábamos de la mesa como de la pareja como una mesa. También recomendarles que existen juegos de mesa que son cartas con preguntas de conexión. Por ejemplo, es uno especial parejas, entonces trae algunas preguntas para conectar. Hay otros que también son para amigos, para otras juntadas, pero preguntas de profundidad. ¿Cuál es tu mayor miedo? Chan, sale eso y ahí vamos a contar. Sencillito como para responder no es fácil, pero bueno, está bueno porque... Está muy bueno. Invita a conversar de cosas que, si no siempre nos quedamos en lo racional o lo de conocido, el área conocida de vamos a ver una peli o una serie y hablamos de lo que nos pareció la serie. Todo como muy racional y muy así como del otro. Y ¿uno tiene que responder la pregunta que le sale? Claro, se puede jugar, por ejemplo, de esa manera. Saco una pregunta y la respondo, o saco una pregunta y te la hago. Claro. La hago al otro. Cada uno juega como quiere. Bueno, a mí me salió, ¿te gustaría probar algo nuevo con tu pareja? Mirá. Interesante. Sí. No todas son de sexualidad, algunas sí, otras son más como... jugar al rinraje en la cuadra. ¿La respondo? A ver, dale, si te animás. No, lo único que puedo responder es que nosotros... Se metió solo en un berenjenal. No, porque tengo una respuesta corta. Nosotros como no hace tanto que estamos juntos, vamos aprendiendo todavía el uno del otro, y los dos nos hemos, por lo menos de a poquito, ¿no? Tampoco una cosa de locos, pero nos venimos sorprendiendo el uno al otro, que está... Qué bueno. Que está bueno eso. Qué lindo. Bueno, es que eso va pasando ahí al principio cuando te vas conociendo y siempre hay mucho por conocer. Entonces también, ¿cuántas personas les cuesta más abrirse? Entonces les puede llevar muchos años también ir conociéndose. Entonces está súper bueno. Sí, bueno, la idea es eso, recomendación de que puedan tener esos recursos que ya les digo, hay muchos de juegos de este estilo, como para empezar a hacer algo de eso, que vaya un poquito más profundo y que te invite a algo diferente. Está muy bueno. Y que también te saca un poco de las pantallas. Sí. Sí. No, y además te interpela. Claro, sí. Además, no sé qué tiene... Sí, las que me tocaron a mí dejaban... No, yo tengo otra. Horas, para estar horas charlando. Bueno. Y esta es más difícil todavía. ¿Qué es para ti la responsabilidad afectiva? Y bueno... ¿Cómo manejan las diferencias con tu pareja? ¿Cuál es tu idea del amor? ¿Qué pensás del compromiso? Para que se la lleven.
¿Qué es de para ti una todo. relación violenta? Me salía a mí. Claro. Ah, esa es muy profunda. Que además esto, vamos a entendernos, Yamila, engloba todo lo que pasa en el universo de la pareja, no solamente el sexo, me imagino. No, claro. No, que tal esto- cual. Sí. Acá mira, dice, ¿cuáles son los acuerdos que si se rompen te harían reconsiderar la relación? ¿Qué admirás Uy, esa es en fuerte. tu pareja? Está muy bueno. Bueno, esa es la Está de muy la bueno. pata de la admiración. Claro, Porque claro. además hay veces que ni siquiera sabemos que mi pareja admira eso de mí. Capaz que es algo que hacemos casi que sin darnos cuenta y no nos damos cuenta de que al otro le encanta eso de mí o Y lo qué lindo súper que es admira. decirlo también. Sí. Y que te lo digan. Sí, tal cual. Que pocas veces. Sí, es que no tenemos como la costumbre de ocurre. decirnos eso, Sí. sí. Entonces, bueno, la invitación un poco es eso, a no dar la sexualidad de la pareja por sentado. El saber que sí, que obviamente va a estar porque la atracción está, es una pata de la pareja, la atracción sexual, y probablemente es lo que al principio nos unió y empezó por ahí, pero después, sobre todo en parejas de mucho tiempo, la empezamos como a olvidar, en el sentido de pensar que va a seguir como antes, como al principio, cuando estaba esa novedad. Y ahí, cuando no viene, porque la monotonía apaga un poco el deseo, empezamos a preguntarnos qué nos pasa, estamos mal, y ahí entran todos los cucos también de la sociedad. No tenemos sexo tan frecuente, estamos mal, ¿qué nos pasa? Cuando lo intentamos no sale bien, es como un trámite, no conectamos. Ahí también, a ver, la vida que vivimos no ayuda, obviamente. No. Vivimos trabajando, cansados, estresados, la salud mental está bastante Claro. compleja en este mundo de hoy. Entonces hay veces que realmente está complicado. Y pretendemos, eso es lo más loco, pretendemos que aún así, que estamos a veces sobreviviendo en esta Ujú. vida, igual tener la misma sexualidad que siempre. Y a veces cuesta establecer una relación directa entre Claro. el momento que estás atravesando con Sí. falta de deseo, que recontra puede pasar. Sí, bueno, me acuerdo que una vez me pasó una paciente que me consultó por bajo deseo y por allá en la tercera consulta, conversando sobre su familia, me dice, no, porque viste que ahora con esto de mi madre, que falleció hace 6 meses, entonces como que yo decía, bueno, pero claro que vas a tener bajo deseo si Estás en si pleno estás duelo. en duelo. Y a veces como no nos damos cuenta, porque lo contamos ahora y nos parece obvio, pero realmente la paciente no lo había asociado. No. Es Lo que terrible. pasa que es eso de cumplir. Exacto, sí, Es sí, eso el de cumplir lo cumplir. tenemos muy acá y tenemos que intentar salir de ahí. Yo sé que es muy difícil porque fuimos criados en una sociedad que nos decía otra cosa y que nos sigue diciendo. Sí. Por eso ahí Yamila, los adolescentes. ¿cómo nos comunicamos contigo? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como @educarsexual, y también se pueden comunicar a mi WhatsApp 091 200 200. Muchas gracias. Gracias Yami. a ustedes. Muchas gracias.